Igualmente ya en este punto, el CEO o la entrevista final normalmente ya no ve mucho tampoco la parte de indicadores. Lo que se busca básicamente es ver cómo tu perfil va a encajar directamente con la marca, con lo que ellos están buscando como proyecto, como desarrollo, como competencias, valores y esa parte, ¿no? Entonces vamos por ello. Te voy a hacer una entrevista tipo, entrevista ya con el CEO, algunas preguntas relevantes relacionadas a esto, a la parte de fortalezas, cómo va tu perfil, cómo se orienta a tus objetivos profesionales y todo ello, que es a lo que más o menos iría esta entrevista. Primero me gustaría que me cuentes, y ya entrando ya a la entrevista, imaginemos que ya ahorita estamos en la entrevista, cuéntame un poquito cuáles serían tus objetivos principales, en qué te gustaría desarrollar como profesional acá. Bueno, creo que antes que nada, lo primero que hay que hacer como un diagnóstico de la marca, de la situación del mercado. Entiendo hoy que el gran reto de el crecimiento de las billeteras digitales en Perú, ¿no? Que ya, por lo que he investigado, hay ya como 16 millones de peruanos que usan ya activos, ya pesos activos mensuales. Eh, el crecimiento ha sido increíble y esto obviamente ha restado share dentro de las opciones de pago que tiene. Así que creo que es el principal reto, pero sí lo primero que haría es hacer un diagnóstico de por qué, cuáles son un poco las barreras que tiene versus estas billeteras digitales y cómo puede hacer y cómo puedo revertir esa situación en base a esta data que encuentre de mercado, de consumidor y de marca para buscar revertir esa situación y poder lograr este reto más, ¿no? Lograr revertir ese reto. Esta pregunta de repente la hubieras enfocado en cuanto a tu crecimiento profesional, tu crecimiento dentro de... Entonces podrías decir de repente, ¿no? Lo que busco yo en cuanto al objetivo principal que tiene es directamente entrar con mayor fuerza al mercado peruano o incrementar el market share, es adicional a esto crecer junto con ustedes, ¿no? Crecer en tener una visión estratégica, en poder detectar la oportunidad dentro del mercado peruano y poder implementar iniciativas, por ejemplo, ¿no? Que nos permitan a nosotros seguir creciendo y como profesional también nutrir mi perfil y con esto también poder seguir creciendo dentro. Entonces, enfoquemos el objetivo de y acompañémoslo desde nuestro perfil, ¿no? Cómo nuestro perfil va a acompañar a que este objetivo se dé y cómo crezco yo, ¿ok? Entonces, por ahí de repente va la pregunta en cuanto a objetivo. La pregunta que me hice exactamente, que yo podía apuntarla, ¿cuál era? Más o menos fue, en cuanto al objetivo que tiene directamente, ¿cómo esto potenciaría tu perfil profesional? O cómo directamente acompañaría a tus objetivos profesionales, ¿ok? Y una pregunta ligada a esta primera pregunta también que podría venir es, tú como consumidora, de repente de algún momento has tenido alguna tarjeta o has tenido cercanía con... ¿Cuál consideras que es la oportunidad de hoy en el mercado peruano? Bueno, creo que la oportunidad es esa. Yo de hecho sí actualmente tengo tarjetas, pero por ejemplo, en mi caso yo uso la tarjeta de crédito, la uso bastante, pero la de débito ya no la uso justamente por esas billeteras digitales, ¿no? Porque ya el sacar, ¿no?, plata de la de débito o pagar con débito al tener la opción del pago de mucha gente ha migrado, ¿no?, del uso de tarjetas de débito a pagar con esas billeteras digitales. Entonces, creo que ese es un gran reto de, de poder seguir creciendo con las tarjetas de débito, que además es el fuerte de Visa. De hecho, dentro de Visa, lo más fuerte que tienen, el producto más fuerte que tienen son tarjetas de débito versus tarjetas de crédito. Y yo creo que ahí también, de acuerdo a esta pregunta, también sería impulsar, o no sé, desde, por ejemplo, te digo desde mi vista, ¿no? De repente no solamente verlo desde el uso de la tarjeta, sino desde la diversificación que puede tener
enfocándonos en una tarjeta física, sino, como lo dices, en una billetera que permita hacer un pago más rápido y enfocándonos directamente en el principal cliente que queremos migrar, que es el que utiliza, de repente es una generación nueva, ¿no? Entonces trata de no darle una vista a la respuesta tan segmentada como el uso de un aplicativo o de una billetera digital, sino en general tú como consumidora, algo más aterrizado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería para ti más fácil utilizar una tarjeta de la marca? ¿Ok? Dale una vista. Claro, más opciones digitales. Exacto, dale una vista más fresca, más de la realidad, porque aquí el CEO lo que quiere es conocer tu opinión, cómo tú lo ves, cómo vas a conectar. Entonces, por ahí también podrías potenciar esa parte. Tratemos de aterrizar la idea más a lo real, ¿ok? Otra pregunta que podría hacer también ahí, y enfocándonos de repente en lo que tú quieres, cómo quieres crecer. Nuevamente voy a eso. ¿Cómo aportaría crecimiento como marca? O sea, ¿cómo aportaríamos nosotros como marca en ti? Bueno, de hecho, yo cuando apliqué la posición, que fue hace más o menos como un mes, ya estaba buscando nuevos retos profesionales, estaba ya como bastante cómoda y quería salir de mi zona de confort. Y de hecho, entrar en una industria súper distinta de las que vengo, que son de belleza o bebidas alcohólicas, pasar a una industria como me va a aportar mucho a poder tener una visión distinta de un modelo de negocio bastante distinto, y al mismo tiempo que me va a aportar a mí, yo siento que también puedo aportar esta, de haber visto ese otro tipo de marcas, poder tener esas ideas como más frescas o tener un punto de vista diferente, puedo aportar también mucho a la marca. Sí, sí, eso me gustó bastante. Creo que lo tienes bastante claro. Ahí sería ampliar tu horizonte, ampliar o sea, vas a crecer muchísimo como profesional al ver directamente un reto distinto, ¿ok? Eh, ¿Tienes de repente alguna pregunta preparada para hacerle al CEO? O sea, las preguntas que normalmente hago es expectativas de la posición, que se lo he preguntado tanto a la jefa directa como a la jefa de la jefa. Creería que ella también me gustaría saber un poco cuál es su expectativa con esa posición, al ser una posición nueva, que es lo que está esperando. Eh, eh, y, y de repente cómo ella ve, o cómo ella está viendo este reto, ¿no? Porque como te digo, su posición es nueva. Entonces, ¿cómo está viendo este reto de manejar Perú con este reto tan grande que tiene? O de repente le podrías decir cómo directamente ve esta oportunidad de crecimiento para la marca, para ¿no? O dónde ve la mayor oportunidad de crecimiento, porque ahí también podrías tú darle alguna opinión de lo que él te responde. De repente te dice, mira, yo veo que la mayor oportunidad está en la generación Z, por ejemplo. Entonces ahí de repente también puedes darle una vista distinta y complementar de acuerdo a ello, ¿no? También de repente ahí, para llevarlo por el número, por el indicador que has visto que es súper importante en estas etapas iniciales, poder preguntarle más o menos si tienen algún horizonte ya aterrizado en cuanto a crecimiento, en cuanto a market share o algún número ya tangible, ¿no? O sea, tienen proyectado de repente el crecimiento a cuánto quisieran llegar en el 2026, por ejemplo, y ya lo orientas al número, ¿no? A que te arroje el número por ahí. Ahora, también podrían venir preguntas como, ¿qué conoces de la cultura de... Bueno, acá, entre nos, no sé todavía, pues no, de hecho tengo que hablar con una amiga que ha trabajado ahí y me comentó que sí hay una cultura bastante particular. No sé a qué se refiere porque no he hablado con ella. Pero tenía pendiente escribirle para que me cuente un poco. Obviamente lo que me diga probablemente no se lo voy a decir a ella. ¿Qué me recomiendas acá decir? Ahí podrías hablar un poco de cómo es bueno, igual tendrías que hablar con esta persona que conoces que ha trabajado en... pero hablar acerca de los valores, de repente de la identidad. Por ejemplo, te pongo como marca Interbank, ¿no?
que tiene directamente los mejores colaboradores. Entonces ya sabes que ellos trabajan mucho en su gente. Entonces tiene que haber un lema de, diga, no sé, trabajamos por las personas, por ejemplo, y sobre ello directamente cuál es su propósito de marca también, y sobre ello cómo va relacionado con tu propósito. Ahí podrías complementar, por ejemplo, sé que el principal, no sé, el principal lema de trabajando con personas y eso está enfocado bastante en lo que yo tengo como propósito como profesional, ¿no? Poder liderar un equipo, desarrollar estrategias de tal y tal y vas complementando en base a lo que tú conoces, ¿no? O también de repente decir, ¿no? Sé que trabajan mucho con las personas, enfocados en desarrollar personas y uno de mis principales propósitos es ello, ¿no? Y complementas con su propósito que tienen inicialmente. ¿Ok? Pero sí te recomiendo que va a venir sí o sí una pregunta de marca de empresa, ¿no? Y ya tienes que tenerlo mapeado también. Otra pregunta también por ahí de la parte de clima y cultura. ¿Qué no te gustaría que pase los 6 primeros meses que estés en relación a la marca, en relación al clima laboral? ¿Qué no te gustaría que pase? En los primeros 6 meses. Qué difícil pregunta. Mira, ahí te doy algunas respuestas posibles porque yo he ido a algunos paneles con estas preguntas un poco así distintas. Podrías decir, por ejemplo, no me gustaría no tener autonomía en las decisiones. No me gustaría que de repente también no me involucren dentro de las decisiones que se van a tomar en el equipo o de repente que no podamos discutir dentro de un panel sobre alguna casuística específica o sobre algún proyecto que queramos desarrollar o sea, alguna iniciativa relacionada al principal objetivo. No sé qué otra cosa más. Por ejemplo, también no me gustaría de repente que se tomen acuerdos sin de repente estar informada siendo parte primordial del equipo o no me gustaría que no me involucren dentro de las acciones, me gustaría siempre participar de manera activa de tal y tal, de los proyectos. Entonces ahí hablas mucho de involucramiento, de ganas de crecer junto a la marca, ¿no? Eso es lo que tienes que priorizar ahí. Ya esa pregunta también tienes que trabajarla. ¿Qué otra pregunta podría venir acá para el CEO? A ver. ¿Qué pasaría si de repente dentro del primer año de tu gestión nos vemos los resultados que esperamos? ¿Cuál consideras tú que debería ser la acción que deberíamos tomar como empresa o cómo accionarías tú? ¿Qué pasaría si en un año no hay resultados? Bueno, habría que hacer un diagnóstico, o sea, hacer un diagnóstico de por qué las iniciativas, las campañas o todas las acciones que estamos haciendo no están funcionando y ver cómo está respondiendo el mercado versus esto y en base a eso tomar ciertas decisiones de qué ajustar, qué mover, porque obviamente no necesariamente va a ser de una persona o de un área el resultado final, sino es un trabajo en equipo. Entonces hay que ver qué parte de la iniciativa o qué componente de la iniciativa o acción no está funcionando para poder cambiarla o ajustarla. Claro, y de repente ahí también podrías involucrar y decir, ¿no? En realidad no esperaría todo un año que no haya crecimiento, sino tomaría acción periódicamente, ¿no? Dándole un seguimiento de repente de cada 3 meses, ir ajustando qué acciones no están funcionando y sobre ello de repente ir replanteando la idea, ¿no? O sea, eso te lo digo como para que tú también des una vista de que no voy a esperar un año a que pase y no haya resultados, sino ir ajustando el paso a paso y siempre estar en constante, o sea, en constante actualización, innovación de las iniciativas, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo te gustaría que te reconozca la marca? ¿Cómo reconozca? Como por ejemplo, ¿no? Dentro del área de marketing o dentro del área de comercial, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te reconozcamos como competencia? Por ejemplo, me dices, me gustaría que me reconozcan como una persona innovadora, como alguien que está buscando directamente
dar lo mejor de sí o el crecimiento de la marca a través de acciones tangibles y vas enfocándolo un poco a tus fortalezas. Entonces, ¿cómo te gustaría que te reconozcamos? Ya, a mí me gustaría que me reconozcan tal cual, como una persona innovadora, porque de hecho ese creo que es una de mis mayores fortalezas, acompañado de que soy una persona analítica, pero al mismo tiempo que soy analítica, me gusta como entender bien la situación y desmenuzarla para entenderla bien. Me gusta buscar siempre formas nuevas de llegar a los objetivos, de hacer las cosas diferentes y no hacer las cosas necesariamente como siempre se han hecho, sino probar